¿Cuál es la cosa más extraña que un invitado ha hecho en tu casa? Hace varios años, recibí a un lama tibetano, maestro, que también era monje, durante aproximadamente una semana. Este monje realmente se hizo sentir en casa, en mi lugar, y creo que lo extraño se debe a dos cosas. 1. Una tarde volví del trabajo y, desde mi garaje, y dentro de mi auto, pude oler grasa vaporizada, era como si estuviera afuera de un restaurante barato. Entré y había aceite, en todas partes, en los pisos de madera, en las encimeras, en el techo, incluso en él. Y había dejado huellas de aceite por toda la casa, incluso en mi sofá de tela. Él explicó que quería hacer momos, un dumpling frito tibetano, y había invitado a algunas personas del templo a cenar. Fui demasiado cortés, léase, demasiado sumiso, para decir algo, y pasé el siguiente mes limpiando aceite de mi casa. 2. En otra tarde, regresé del trabajo y el monje había estado reunido con estudiantes del templo en mi oficina, biblioteca. Dijo: «Oh, tenías demasiados libros y estás demasiado apegado a las cosas. Tienes tantos que dejé que todos se llevaran algunos». De nuevo, yo como el sumiso, después de esa semana con él, nunca volví a recibir a monjes en mi casa. Estuve fuera por una semana aproximadamente con mi novio. Una amiga de él estaba pasando por un mal momento y necesitaba un lugar donde quedarse. Así que dije que podía quedarse en mi casa. Se suponía que iba a usar esa semana para encontrar un lugar más permanente. Cuando regresábamos de nuestro viaje, mi novio la llamó desde nuestra habitación del hotel y ella comenzó a intentar convencerlo de que me persuadiera para que la dejara quedarse como compañera de cuarto. Dijo que había limpiado y reorganizado mi hogar para demostrar que sería una buena compañera de cuarto. Intentó manipularme emocionalmente cuando estaba al teléfono con él, mientras también hacía comentarios directos sobre lo sucio que había estado mi casa. Se enojó cuando yo dije que no, pero de ninguna manera quería vivir con ella. Cuando volví a casa, resulta que había tirado un montón de mis plantas de interior porque tenían hormigas. Soy una gran coleccionista de plantas de interior y las había tenido por décadas. Las salvé de la basura y eliminé las hormigas inundando las macetas con agua. Aún tengo las plantas. Ella había bebido todo mi alcohol, incluida una botella de vino sentimental que mi novio me había regalado, además de cosas que ella había comprado. Se suponía que estaba en recuperación, pero el contenedor de reciclaje tenía un montón de botellas de alcohol que yo no había puesto allí. Había invitado a un amigo masculino de mi novio, quien rompió el estante de toallas en mi baño y luego simplemente lo dejó en la mesa de la cocina, roto. Él era contratista. Sabía cómo arreglar cosas pero ni siquiera se molestó. Le dije que viniera a arreglarlo, lo cual hizo. Ella negó haber bebido el alcohol o haber invitado a ese tipo, a pesar de que había un montón de evidencia. Había movido un montón de sus cosas a mi garaje. La hice salir y se fue, pero dejó sus cosas en mi garaje hasta que mi novio amenazó con venderlas si no venía a recogerlas. Me embriagué muchísimo y tomé un tenedor de madera gigante que teníamos en la pared como decoración. Después intenté comer ensalada con él. Cuando eso no funcionó, agarró la cuchara de madera e intentó comer helado. Luego se ofendió con acento agudo cuando mi esposo le preguntó qué demonios estaba haciendo. Salió de nuestro departamento y se negó a volver hasta que logré convencerla de que regresara. Tanto mi esposo como mi amiga estaban tan ebrios que apenas lo recuerdan. Yo tenía 4 meses de embarazo y era muy consciente de la situación. Ella sigue siendo una de mis personas favoritas. Mi ex-suegra tenía que orinar en medio de la noche, pero su hijo, mi ex, estaba en el único baño. En lugar de tocar la puerta, tomó un vaso de la cocina, fue al garage y se agachó para orinar en el vaso. Yo había escuchado abrirse la puerta del garage y me levanté a ver qué pasaba, sorprendiéndola, lo que la hizo derramar su vaso de orina por todo el suelo. No es mi historia, sino la historia de mi papá de los años 70. Hizo amistad con un tipo del trabajo y querían pasar el rato y charlar un poco después del trabajo una noche. El tipo señala el sofá de mi papá y dice: ¿te importa si me pongo cómodo? Y mi papá le dice: sí, amigo, siéntete como en casa. Y luego le dijo que volvería en un par de minutos porque necesitaba usar el baño. Regresó aproximadamente 5 minutos después y el tipo tenía todo un kit de sustancias ilícitas sobre la mesa de café y estaba a punto de inyectarse en el sofá.
Mi papá se quedó como, ¿qué demonios estás haciendo? Y el tipo dijo, ¿qué? Pregunté si podía ponerme cómodo y tú dijiste que podía sentirme como en casa. ¿Cuál es el problema? Mi papá ni siquiera discutió y solo le dijo al tipo, lárgate de mi casa, y le señaló la puerta principal. Mi madre reprendió a mi hijo de 8 años cuando él puso la mesa con platos de verdad en lugar de platos desechables cuando fui a recoger la pizza. Él estaba sollozando cuando volví a casa. Yo no uso platos desechables y nunca lo he hecho, pero de alguna manera ella encontró algunos en la parte de atrás de un gabinete que sobraron de una de las fiestas de los niños y volvió a poner la mesa. Estaba furiosa. Agarré los platos y los tiré a la basura y le dije, ¿cómo te atreves a regañarlo por hacer algo bonito, y sin que se lo pidieran? Tú no vives aquí y él ciertamente sabe lo que hacemos en su casa. Luego volví a poner la mesa con los platos que realmente usamos. El ex de mi hermana, padre del bebé, inspeccionaría abiertamente nuestras cosas. Cajones, closets, etc. Sabía que era algo raro de hacer, pero se encogía de hombros porque, simplemente es curioso. La verdad, no me molestó demasiado hasta que les dijo a mis sobrinos que estaba bien que fueran a mi sótano, que también es mi habitación, después de que yo dejara en claro que no. Él seguía diciendo, no, está bien, y luego bajó con ellos. El hecho de que sepa que está mal, raro, impertinente y luego se dé la vuelta y les enseñe a sus hijos que está bien ignorar completamente los límites de las personas y husmear en sus cosas. Muy raro. Dijeron que tenían que desocupar porque había un huracán y pidieron quedarse con nosotros unos días. Pasó una semana y todavía estaban ahí, comiendo toda nuestra comida y los niños destrozaron nuestra casa. Finalmente les pedí que se fueran y se enojaron. Resultó que el huracán no afectó su ciudad y el esposo tomó unas vacaciones de 2 semanas en el trabajo. Iban a quedarse con nosotros 2 semanas sin preguntar. El amigo de mi novio se estaba quedando con nosotros por unos días. El timbre suena, pero no esperaba a nadie. Él dice, ese es mi tipo, refiriéndose a su dealer de sustancias ilícitas. Hacen su transacción en otra habitación y el dealer se va. No ofrece compartir nada con nosotros. 1 hora después, el timbre suena nuevamente. Él dice, ¿está bien que un amigo pase por un momento? Resulta que había pedido una cariñosa y dijo, será muy rápido. Lo eché a él y a la chica de inmediato antes de que intentaran hacer algo en mi cama. Él no entendía por qué estaba enojada. Mi amigo se quedó conmigo por un tiempo cuando estaba entre apartamentos. Como teníamos horarios diferentes, le di una llave. Eventualmente encontró un nuevo lugar a unas calles de distancia, pero a menudo venía a verme de todos modos, ya que mi departamento estaba justo encima de nuestro bar favorito. Yo había estado crónicamente enferma durante la mayor parte de ese año, y estaba dormida una noche cuando él entró a mi habitación, se sentó en mi escritorio, procedió a hacer un poco de coca y enrollarse un cigarrillo, el cual también enrolló en la coca, mientras me decía que realmente necesitaba cuidarme mejor. Nunca pensé que sería el tipo de persona que arrastra a alguien de la oreja, pero aquí estamos. Y recuperé la llave. Recibimos a una de mis primas con la que no tengo mucha cercanía porque quería ver mi ciudad. La primera noche le preparé la ducha porque tiene que funcionar durante unos 2 minutos antes de que el calentador de agua se encienda para la primera ronda de duchas del día durante el verano, y le dejé una toalla y un paño de baño. Le dije que regresaría con una toalla tan pronto como terminara la carga de la secadora. Toqué la puerta, no hubo respuesta. La abrí diciendo, no te preocupes, solo estoy dejando una toalla en el estante para ti, esperando que estuviera detrás de la cortina duchándose. En lugar de eso, la encontré con la cortina de la ducha completamente cerrada, completamente desnuda y seca contra la pared, con el paño igualmente seco en su pecho, simplemente mirando cómo caía el agua caliente. La miré sin saber qué decir y le dije que podía dejar la toalla en el cesto de la ropa sucia cuando terminara. Naturalmente, cuando salió de la ducha, estaba seca como un desierto y olía a sudor, y su toalla en el cesto también estaba completamente seca. Apestaba durante toda la semana que estuvo aquí, y curiosamente seguía una rutina diaria de dejar correr el agua durante 10 minutos mientras fingía ducharse, y luego envolviéndose con su toalla seca alrededor de su cuerpo recién sudado y sucio.
Tuvimos que vaporizar las alfombras y lavar las almohadas, no solo las fundas de las almohadas de verdad, en la habitación de huéspedes para eliminar su hedor. Un tipo de la escuela secundaria se quedó en mi casa hace unos años. Era alguien con quien no estaba muy cercano, pero lo conocía, y me dio una historia conmovedora sobre cómo las tuberías de su casa estallaron y mojaron todo, así que necesitaba un lugar donde quedarse por la noche. Cuando llegó a mi casa, le mostré cómo usar mi Fire Stick para que pudiera ver televisión y luego me fui a la cama. Me desperté en la mañana con un montón de correos electrónicos de Amazon. Gracias por registrarte en HBO Go, gracias por registrarte en la aplicación Showtime, etc. El idiota me inscribió en un montón de aplicaciones de canales de películas premium. No era mi casa, pero un amigo estaba organizando una gran reunión anual para el feriado que hacen cada año. En algún momento, alguien entra al garaje para sacar cerveza del refrigerador del garaje. Inmediatamente se resbala y cae. Al mirar al suelo del garaje, hay algo muy resbaladizo rociado por todo el suelo. Rápidamente encontramos una lata grande de WD-40 allí, y alguien aparentemente pensó que sería una buena idea cubrir todo el maldito suelo del garaje con una capa de eso. El suelo era de cemento recubierto de epoxi, así que era como una pista de patinaje sobre hielo. Afortunadamente, teníamos un buen grupo de amigos y todos colaboramos para limpiar el desorden por los dueños de casa. Nos tomó unas pocas horas. Fue un enorme maldito desastre. Nunca descubrimos quién demonios hizo eso y cuál fue su motivación. Absolutamente loco. Mi cuñada vino a mi casa por primera vez para el Día de Acción de Gracias. Se atiborró de comida, diciendo lo deliciosa que estaba. Luego, en un momento de silencio en la mesa, anunció: «Bueno, voy a ir a vomitar», y se levantó para ir al baño. ¿Qué? Todos pensamos que tal vez la habíamos mal interpretado y nadie dijo nada. Regresó unos momentos después y se sirvió otro plato rebosante de comida y se lo comió todo. Después se fueron temprano, antes del postre. Más tarde, le pregunté a mi suegra si realmente se había excusado para vomitar y ella solo puso los ojos en blanco y dijo: «Sí». Como si eso pasara todo el tiempo. Y yo tengo emetofobia, así que estaba hecha un lío con alguien vomitando a propósito en mi casa. Mi prima y su nuevo novio hippie manejaron desde Arizona hasta mi casa en Nueva Orleans. Era un apartamento pequeño. Cuando abrí la puerta, él dijo: «Encantado de conocerte», y pasó junto a mí hacia el baño. Ahí dejó uno de los desastres más apestosos que he experimentado. El olor era pura descomposición y rápidamente llenó todo mi apartamento. Ten en cuenta que había una ventana en el baño, así como un extractor, fósforos, velas, pupurrí y ambientadores. Luego me pidió que le encontrara un viejo roble que lo sostuviera como una mamá. Desde esa literalmente horrible primera impresión, todo fue cuesta abajo. Tuve algunos amigos de la universidad que vinieron de fuera de la ciudad para un fin de semana de camping. Nunca antes habían ido de camping. Me llamaron para avisarme que debía ir a trabajar por una emergencia y les dije que regresaría en 2 horas. Durante esas 2 horas que estuve fuera, movieron un montón de cosas de mi dormitorio a la sala y de la sala a las estanterías de mi dormitorio. Me pareció extraño, pero no me preocupé por eso. Una vez que regresamos del viaje, noté que todos encontraron rápidamente excusas para irse. Después de que se fueron, me di cuenta de que me faltaban varios CDs y DVDs, una cámara digital, varios libros, un altavoz portátil y otras cosas al azar que aparentemente no creyeron que me harían falta. No entendieron por qué nunca volví a hablar con ellos. Cuando mis hermanos y yo estábamos en la escuela secundaria, solíamos organizar reuniones a puerta abierta con bastante regularidad. Una noche, después de que mi mamá envió a todos a casa, se levantó como a las 3 de la madrugada para tomar un vaso de agua y notó un resplandor proveniente de la oficina. Encontró a una chica a quien conocíamos marginalmente en nuestra computadora familiar. Ella había regresado después de que todos se habían dormido para chatear con su novio en línea durante horas usando nuestra internet. Lo hizo porque le habían castigado y no podía usar su computadora ni de día ni de noche. Fue muy incómodo. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.